Queremos agradecer a Lucía Yáñez, diputada de Unión por la Patria, que nos atienda. Lucía, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, bien, todo bien, muchas gracias. Bueno, esto que está dando vuelta, que tiene que ver con esta decisión del gobierno de fomentar las sociedades anónimas dentro del deporte, principalmente se habla de los clubes de fútbol, y a partir de ahí salieron voces en contra y algunas voces a favor. Te has referido a esta posibilidad de que los clubes se transformen en sociedades anónimas y dijiste que es una medida en la cual estará desapareciendo el fútbol que conocemos. ¿Cómo lo va a transformar? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Y por qué estás en contra, Lucía? Bueno, la verdad que este es un tema que ya lleva muchos años Sí. intentando posicionarse en la Argentina, especialmente a través de Mauricio Macri, que desde el año 95 ha querido que las sociedades anónimas deportivas puedan ingresar en las asociaciones civiles. La verdad es que la AFA ya se ha expedido varias veces, los clubes se han expedido también en muchos casos respecto de la vocación de mantenerse como asociaciones civiles, porque básicamente realmente pensar cómo funcionaría el club con las corporaciones económicas dentro de los clubes haría que realmente cambie el sistema, Claro. el modelo deportivo que tenemos en la Argentina. Yo lo decía ayer, el modelo deportivo en la Argentina es exitoso. Digamos, nosotros tenemos deportistas de alto rendimiento por todo el mundo, Juegos Olímpicos. En el fútbol particularmente somos campeones del mundo, bicampeones de América. Tenemos un fútbol competitivo en la Argentina y seguimos siendo un país que produce y forma permanentemente jugadores en las juveniles. Claramente cuando las corporaciones empresarias ingresan a los clubes, y esto tiene que ver justamente cuál es el fin que tienen estas corporaciones, las sociedades anónimas deportivas, que es un fin de lucro, como cualquier empresa, sus balances tienen que dar en positivo. Existen un montón de actividades que dejan de existir, existen un montón de lo que hoy conocemos como parte de los clubes, porque son parte de nuestra historia, de nuestra tradición, que ya no funcionan de la misma manera. Todo lo que son actividades auxiliares, todo lo que son inversión en juveniles, todo lo que tiene que ver con esta falsa idea de que las sociedades anónimas deportivas son la salvación, realmente tiene que ver justamente con una dicotomía que plantea el gobierno nacional en este momento, porque plantea vender la joya de la abuela, que es el fútbol, y lo han intentado en otros momentos, pero que realmente no va a solucionar los problemas de la Argentina, va a generar muchos otros problemas y va a cambiar el modelo que tenemos actualmente, que creo que es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos los argentinos y las argentinas. Lucía, los clubes, más allá de todo lo que vos estás diciendo, de la cuna que hay, del aporte que hacen futbolísticamente a través de las inferiores, cómo van creciendo, el sostenimiento económico de los clubes es algo que siempre está en duda, las dificultades económicas que tienen, y a veces los ingresos externos es lo que facilitan a través de, podemos decir, bueno, el ejemplo de la televisión, la publicidad y todas esas cuestiones hacen que ingrese el dinero que necesitan, porque si fuera por socios o recaudación por partidos, prácticamente no les alcanza absolutamente para nada. Bueno, está bueno esto que decís, porque justamente muestra que en realidad ya existen en la Argentina Claro. ingresos de capitales externos a los clubes, que no implica reconvertirte en una sociedad anónima deportiva. O sea, las sociedades anónimas deportivas implican que las asociaciones civiles dejen de existir como tales para reconvertirse en una empresa con una corporación que tiene acciones. Hay miles de modelos en el mundo para la incorporación de capitales externos a los clubes, digamos, dentro de las asociaciones civiles, sin la necesidad de que los socios pierdan las decisiones, que eso es lo principal que se está discutiendo, ¿no? Que hoy por hoy los socios son que tienen las decisiones sobre los... Lucía, estamos hablando con Lucía Yáñez, diputada provincial por Unión por la Patria, y tiene que ver con este tema, ¿no? De transformar a los clubes en sociedades anónimas. Y justo lo que estaba diciendo Lucía, vamos a tratar de recomponer esta comunicación, y creo que eso es cierto, ¿no? Porque cuando uno habla de los clubes como sociedades anónimas, lo que ve es decir, bueno, deja que gente venga de afuera y ponga dinero.
y me parece que las sociedades anónimas, y lo hablábamos con Dalto el otro día, es una transformación muy pero muy grande. ¿Cuál será la función de los socios? No, bueno, Lucía, mientras recuperábamos la comunicación que habíamos perdido, yo decía que hace un tiempo estábamos hablando de la necesidad de los aportes externos para los clubes económicamente, la historia así lo viene marcando y cada vez son más necesarios, pero el tema era después cuál era la función de los socios y cómo se iba a transformar esa relación cuando se agregaban nuevos socios, entre comillas, en una sociedad y los socios de la institución, qué papel iban a jugar, qué función podían tener y qué decisión iban a poder tomar cuando el poder económico se comenzaba a adueñar, entre comillas, del club, ¿no? No, la verdad que ninguno. Las sociedades anónimas deportivas puras, como la que se ha planteado en la normativa, que esto también hay que decirlo, es increíble que se esté debatiendo este tema que es tan importante para la gente, para todos los argentinos y las argentinas, con un decreto de necesidad de urgencia que habla de miles de otros temas y una resolución del IGJ. Digamos que no es una ley especial donde se convoque a las partes para hablar de esto, donde se le informe a la gente de qué se trata. En Brasil, por ejemplo, donde existen las sociedades anónimas deportivas, si bien no se ha demostrado para nada que eso implique una mejora en las condiciones de los clubes, existen 4 tipos de sociedades existentes. Digamos, las sociedades anónimas deportivas se llaman sociedades anónimas del fútbol en realidad, pero son el ejemplo más extremo, digamos. Después hay un montón de otras opciones donde los socios mantienen el control de el club. Esto en las sociedades anónimas deportivas que se están planteando en la Argentina no es así. Los socios se corren, van a empezar a existir accionistas. Esos accionistas el gobierno quiere que sean principalmente extranjeros, pero también pueden ser nacionales. Puede haber una persona, inversores o corporaciones que tengan más de un club y que por ende tengan incidencias en los resultados deportivos. Nosotros tenemos un fútbol que anhelamos, que adoramos, pero que además tiene características muy buenas en términos deportivos. Entonces digo, hay que informarse sobre este tema porque se habla de ello de una manera muy lineal, y no se informan que hay otros sistemas posibles, ¿no? Nos dicen SAT sí o SAT no, es como son esas dos opciones. No es real, hay muchas más opciones. Fíjate, actualmente tanto Estudiantes como River tienen incluso contratos con determinadas empresas a los fines de, bueno, en el caso de River, para ponerle el nombre al estadio, al Monumental, en el caso de Estudiantes para lo que es tema venta de entradas, para lo que es, bueno, tienen una cadena de gimnasios, algunos emprendimientos gastronómicos, digo, lo que es explotación vinculada al estadio, tiene un contrato hace 6 años con una empresa privada, es decir, no es que actualmente se esté imposibilitado para realizar ese tipo de acciones, sino que lo que se quiere hacer es quitarle los clubes a los socios para poder vender el fútbol, porque es un negocio muy importante en la Argentina y el gobierno de Milei cree que eso generará ingresos de dólares. Sí, siempre son los extremos acá en la Argentina, Lucía, porque sociedades anónimas sí o no, como en su momento fue Bilardo Menotti, o estás conmigo o estás con el otro, y siempre ese extremo que no nos permitió circular por una calle del medio con un sentido común más amplio y más importante y ver estas alternativas, porque el ingreso de aportes externos para el fútbol en la Argentina es fundamental. Hay que de alguna manera establecer de qué forma se puede ingresar y a partir de ahí no llegar a ese extremo donde las instituciones pierden la esencia que tienen. Y yo recuerdo que en México había instituciones o 2 o 3 instituciones que pertenecían al mismo dueño, entre comillas, y a veces convenía que ganara uno, que ganara otro según las circunstancias deportivas. Totalmente, y bueno, podés ver casos en América Latina miles, digo, después tenés clubes que son franquicias en realidad, ¿no? Tenés el City Torques en Uruguay, que es parte del grupo City, en donde se realizan un montón de negociaciones que tienen que ver con que sos una franquicia, y que muchas veces también las corporaciones pueden cambiar, esto pasó en varios países del mundo también, la identidad, los colores del club de acuerdo a las empresas que sponsorean. Digamos, nosotros en la Argentina tenemos un folclore, pero además una tradición muy importante. Y algo de lo que me parece que es importante remarcar es que en Argentina no es como en otros países del mundo donde el deporte está en las escuelas. ¿Viste? Por ahí vemos otros países, lo vemos en películas, donde el deporte profesional surge de las escuelas. En la matriz argentina, el deporte surge siempre de los clubes, ¿no? Quienes forman los deportistas que al futuro serán profesionales, siempre son los clubes. Todos los campeones del mundo salieron de clubes y asociaciones civiles de diferentes lugares del país.
Entonces, nosotros tenemos un formato distinto, no podemos importar un sistema externo sin tener en cuenta lo que es para la Argentina el deporte, porque además de eso, esto que vos bien decís, necesitamos el ingreso de capitales, pero tengamos en cuenta que las corporaciones extranjeras no generan ingresos de capitales solamente, sino egresos de capitales. Es decir, lo que pasa hoy es que se vende un jugador a mucho dinero y un club ordenado de buena administración, que por suerte ahora hay muchos más en la Argentina, genera otra infraestructura para jóvenes, genera canchas, genera trabajo argentino, es dinero que se queda en la Argentina. Fíjate el caso Lanús, fíjate el caso Vélez, que han crecido de manera impresionante. Bueno, esos modelos son los que hay que replicar. No hemos visto, porque nos cuentan solo los casos de éxito, pero hay muchos casos de fracasos de las sociedades anónimas deportivas, y una vez que una sociedad anónima deportiva fracasa, los clubes quiebran, sí, porque son empresas, rápidamente quiebran. Entonces, bueno, hay que conocer todo el panorama para realmente tener una visión general de este tema y entender que el gobierno nacional acá está atentando contra la libertad de los particulares, que ya han dicho en muchos casos quieren mantenerse como asociaciones civiles. Estamos hablando con Lucía Yáñez, diputada provincial por Unión por la Patria. Lucía, es cierto lo que vos decís, cómo se genera desde abajo el semillero que tiene la Argentina. El problema es sostenerlo después arriba, ¿no? Porque ante esa falta de sustento económico, viene cualquiera, te compra un jugador por 2 o 3 millones de dólares y sabés que después lo va a vender por 40 o por 50. Para ese sostenimiento del jugador profesional, que tome un valor más importante, ¿de qué manera o cómo se podría establecer y reglamentar los aportes extranjeros sin que la institución pierda su esencia de club? Bueno, para empezar, existen medidas internas y externas ya tomadas para esto que vos decís, que tiene que ver con aquellos clubes que forman, ¿no? Tanto la FIFA y posteriormente también en la Argentina se ha hecho a través de una ley y obviamente a través de AFA también, que tiene que ver con el mecanismo de solidaridad y la indemnización por formación, digamos, sí. Que aquellos clubes que forman jugadores sí. reciben un monto económico cada vez que hay una transferencia de un jugador. Sí, el derecho de formación. Claro, lo que son los derechos de formación, sí. que hay dos tipos, bueno, mecanismo de solidaridad e indemnización por formación. Estos son dos institutos previstos específicamente para seguir apostando a quienes forman jugadores. Y para el ingreso de capitales, esto que te digo, ya de por sí los modelos que se ven en la Argentina, los contratos que tienen empresas nacionales o no nacionales, digo en eso, ya se puede realizar. No tenemos que convertirnos en sociedades anónimas deportivas para hacerlo. Y después existen un montón de modelos mixtos, digamos, ¿no? Un montón de modelos. El modelo alemán, por ejemplo, que es el modelo que en algún momento Verón nombró, si bien tiene una parte privada, el 51% debe mantenerlo las asociaciones civiles, digamos, debe tenerlo los socios. Sí. En algún momento en la Argentina se llevó adelante un sistema de gerenciamiento, ¿no? Digo, bueno, hay que tener en cuenta que existen muchos modelos, pero hay que debatirlo con las partes, hay que debatirlo con los clubes. Si vos me preguntás a mí personalmente, yo sí. prefiero realmente las asociaciones civiles, creo que han permitido que en la Argentina existan 140 años los clubes. Imagínate lo que es impresionante, es un maravilloso lo que ha ocurrido en la Argentina. Y creo que este gobierno, si quisiera potenciar a los clubes, podría hacerlo, pero está tomando todas medidas en contra de los clubes, no a favor de los clubes. Fíjate que se quitaron disciplinas de los Juegos Olímpicos, de lo que se financiaba para Juegos Olímpicos, fíjate que se bajaron las becas del ente de alto rendimiento, fíjate lo que ocurrió con los Juegos Evita, con el pago del transporte, digamos, tenemos un montón de problemas que muestran que no hay mucho interés realmente en el tema del deporte social. Me parece que hay que tenerlo en cuenta porque sin deporte social, sin clubes formadores, no hay deporte de alto rendimiento ni fútbol de primera división en la Argentina. Sí, hay un camino y un sostenimiento que se tiene que dar en el mismo mientras se transita, ¿no? No es cuestión de formarlos y después, bueno, que quede al libre albedrío si puede llegar o no puede llegar, que consiga un sponsor o no. Creo que en la Argentina siempre el acompañamiento del deportista amateur, que tiene que ver, bien como decías, en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos, siempre en algunos rubros es como que no sabemos si no había capacidad
para estar en la élite, o no había un programa de acompañamiento, de formación, porque la estructura no daba para acompañar lo que cada uno de los deportistas podía llegar por el crecimiento y por la capacidad que tenía, ¿no? Hablemos de atletismo y un montón de cuestiones, porque Argentina siempre fue el básquet, el voleibol o el fútbol. Bueno, pero mira eso que había en algún momento y que después en el gobierno, en el 2018, se lo sacaron, digamos. En su momento las becas del ENAR, las becas del Ente de Alto Rendimiento Argentino, que es un gran ente de alto rendimiento, digo, que está conformado en su momento por el Ministerio de Deporte, después que pasó a ser Agencia de Deporte, ahora es una secretaría. Hoy el deporte tiene la menor jerarquía histórica que ha tenido la Argentina en los últimos años, en este gobierno siendo solo una secretaría, pero el ENAR, que se conforma por la Secretaría de Deportes en este caso, y el Comité Olímpico Argentino, que son los que administran también, por supuesto, el CENAR, porque es el centro donde esos atletas se entrenan, recibía el 1% del valor de la telefonía celular por ley, ¿no? Sí. El 1% de lo que gastábamos en celulares era un impuesto que se agregaba y que se le pagaba a través de eso buenas becas a los deportistas olímpicos. Y te quiero decir, había un sistema de detección de deportistas de todo el país, porque somos un país federal y a veces es re difícil encontrar los grandes talentos de todo el país, ¿no? Eso también seguramente se puede mejorar. En el fútbol hay otros sistemas, Brasil tiene otros torneos que también permiten mostrar más jugadores, pero lo que tiene que ver con esto, atletismo, deporte olímpico, etcétera, realmente había un gran esquema de detección. En el 2018 se quita esto a los fines de favorecer a las empresas telefónicas, entiendo, desconozco por qué se hace de esa manera, y se termina dando un monto del presupuesto nacional. Obviamente que con los problemas inflacionarios que hemos tenido en la Argentina en los últimos años, esos montos iban decayendo y la verdad que las becas cada vez alcanzaban para menos cosas. Pero realmente sintámonos orgullosos de nuestro deporte argentino, porque ha habido y se han constituido sistemas no solo de detección de talentos, sino también de sostenimiento económico, para que esos jugadores que muchas veces son de Chaco, o de Chubut, o de Neuquén, o de cualquiera de las provincias argentinas, puedan venirse a vivir a Buenos Aires, a entrenarse en el centro de alto rendimiento deportivo que tiene la Argentina, este centro que quiso vender Macri en algún momento, pero que es espectacular, y que le permitía realmente llegar a los Juegos Olímpicos y disputar medallas. Hemos ganado muchas medallas en los últimos años, y entonces yo vuelvo a plantear, el modelo deportivo argentino funciona. Seguramente hay que hacer ajustes, claro que sí, ¿por qué no? Hay que modernizarse, sí hay que modernizarse, pero de ahí a vender los clubes estamos hablando de un extremo muy lejano. Sí, Lucía, a propósito de lo que estás diciendo, creo que la infraestructura también en los últimos años ha dejado mucho que desear, digo, por lo que se ha visto de las instalaciones del CENAR, ¿no? No digo un abandono. Cosas que se concitaron, sí, está bien, yo creo que hubo una gran vocación política de generar problemas en ese momento. Entiendo, digo por lo que se informaron los medios, no tengo realmente una vinculación con el CENAR, pero sí he trabajado muchos años cercano ahí al CENAR y conozco realmente lo hermoso que es, lo increíble que es esa infraestructura, que yo no sé si hay visitas guiadas o no, pero sería maravilloso que la ciudadanía lo pueda conocer, porque realmente es espectacular. Sí, ponerlo en valor, porque eso necesitan los deportistas, ¿no? Una infraestructura pero acorde. Porque mirá, si bien se habían mostrado algunas imágenes, entiendo que Julio Garro, el ex subsecretario de Deportes, había mostrado algunas imágenes, tenía que ver también con lo que había sido el cambio de gestión y lo que se había tardado entre uno y otro momento. Obviamente que hay que mejorar los sistemas, Gustavo, sí, estoy muy a favor, digo, no puede ser que si cambia un gobierno a otro se dejen de regar las canchas, es una locura. Pero bueno, digo, si bien hay cosas que mejorar, pensar en cambiar todo el esquema por eso, ¿no? Es como que, bueno, vos no te funcione algo de la escuela el día de mañana, entonces decidamos privatizarla. Bueno, no se puede funcionar de esa manera. Más allá de esto, los clubes son de los privados, los clubes son de los socios, y lo que nosotros proponemos, o lo que yo principalmente creo que tenemos que poder ver, son otras alternativas que ayuden a los clubes, pero que por sobre todo le permitan seguir manteniendo las decisiones a los socios y a las socias. Sí, vos sabés que me parece perfecto, y siempre digo, no todo está mal, ni todo está bien, tiene que haber un equilibrio y un sentido común
para tomar decisiones, porque si vos decís, no, mirá, acá me parece que hay 3 o 4 cosas que no funcionan, lo cerramos, no es así. Hacé una auditoría, fíjate que está bien, un relevamiento, que está mal, que funciona, que no, que se necesita, y ponelo en valor, porque si no, no tiene ningún sentido que estén las cosas, si no le vas a dar utilidad, porque significa un esfuerzo, inversión y todo lo demás, no tiene ningún sentido. Me parece que hay que establecer una calle del medio en esto que estamos hablando de las sociedades anónimas en el deporte, porque no es o sociedades anónimas sí o no. Y hay que tratar de profundizar en estos temas, hacer un debate, poner en conocimiento de la gente que los clubes necesitan los aportes externos, sí, es cierto, pero que tienen que mantener esa autonomía en lo que tiene que ver con la decisión de los socios, ¿no? Y establecer programas o posibilidades para que esto se pueda llevar a cabo y poner en conocimiento de la gente, Lucía. Sí, así es, claro que sí. Y también tener en cuenta que hoy pueden existir sociedades anónimas deportivas. Lo que no pueden es competir en AFA, digamos. Pero no es que nosotros también planteamos esto. ¿Vos querés hacer una sociedad anónima deportiva para de acá en adelante? Bueno, pero pensemos que los clubes se constituyeron en base al esfuerzo de los socios y en muchos casos en base al esfuerzo del Estado también, ¿no? Que le ha integrado muchos montos, ha ayudado mucho por el rol social que cumplen. Entonces ahora la pretensión es, bueno, vos venís con todo ya resuelto, simplemente venís, agregás capitales y hacés lo que querés con el club. Bueno, no puede funcionar de esa manera porque ha habido 140 años de esfuerzo en la mayoría de los clubes para llegar hasta el día de hoy. Hay enormes estadios, pero también muchas otras actividades. Entonces, lo que hay que plantear también, para aquellos y aquellas que nos gusta el fútbol, que también hay que pensar qué va a pasar, qué pasaría, yo creo que no va a pasar, porque por suerte creo que hay una vocación muy grande de sostener a los clubes, pero qué pasaría si se habilitaran las sociedades anónimas deportivas y entonces puede competir un club que es una asociación civil, que tiene un montón de actividades, que viene remándolas desde hace mucho tiempo, y una franquicia, como si fuera un Starbucks, porque realmente es la misma línea, ¿no? Hay cadenas de clubes por el mundo que en realidad no tienen interés en el deporte per se, sino en la ganancia que genera esa corporación. Entonces digo, ojo, porque nuestra liga es muy competitiva y es una liga muy vista, nuestros equipos siempre están en las finales de la Copa Libertadores, seguimos teniendo realmente un fútbol muy competitivo en la Argentina, aún con todas las dificultades económicas que hemos vivido en los últimos años, y creo que eso es algo de lo que los hinchas y la sociedad en general hemos querido cuidar y queremos cuidar. Entonces esto tiene muchas aristas. Hay que exigirle al gobierno que si quiere discutir este tema, tiene que hacerlo en una ley especial, tiene que hacerlo con las partes, tiene que hacerlo con los clubes, tiene que hacerlo con los socios, y no a escondidas de la gente, porque eso simplemente va a generar que sea inútil, que no sirva para nada, y que en muchos casos muchos clubes con la esperanza se reconviertan, si eso se le permitiría, y finalmente puedan desaparecer, como ha pasado en muchos lugares del mundo, por las lamentables quiebras que ocurren en las empresas. Tenemos que cuidar los clubes, porque sostienen mucho a los niños y las niñas, a los pibes y las pibas, en un tiempo donde también hay mucho consumo problemático, hay muchos temas hasta ahora, lo de la ludopatía, pero también las dificultades con el consumo de drogas. Digo, ¿qué vamos a hacer si el deporte argentino se desgasta solo por una decisión que se tomó de una manera mal pensada? Lucía, te agradecemos este contacto, me parece que este debate hay que darlo, hay que poner en conocimiento a la gente de las distintas alternativas y seguramente te estaremos molestando para seguir conversando sobre este tema y proponer este debate. Te agradecemos este contacto y te mandamos un beso. Gracias, Gustavo, te mando un abrazo grande y un abrazo a la audiencia. Bueno, gracias a vos. Lucía Yáñez, que es diputada provincial por Unión por la Patria, y esta controversia, ¿no? Esta discusión que comienza a darse respecto a las sociedades anónimas en los clubes de fútbol, y lo que decíamos con Lucía, lo habíamos conversado con Dalto el otro día, ya vamos a la pausa, creo que los clubes necesitan aportes económicos externos, de eso no hay ninguna duda, pero que sea una sociedad anónima, que el club sea como una empresa, cuando la empresa no rinde se cierra, y me parece que eso con los clubes